Hola, buenas tardes para todos. Qué rico saludarlos. Son las 6 de la tarde, aunque, bueno, por el clima acá donde yo me encuentro parece aún más tarde. Está lloviendo muy fuerte, pero qué rico que todos hayan llegado a esta cita. Bienvenidos, es una alegría saludarlos. Son las 6 de la tarde aquí en Colombia y hoy, 9 de noviembre de 2021, le damos la bienvenida a los cerca de 50 egresados y personas que hoy hacemos parte de esta comunidad uniandina y que estamos aquí reunidos y conectados. Bienvenidos a esta iniciativa en donde expertos uniandinos comparten con nosotros su experiencia, trayectoria y conocimientos. Hoy les damos la bienvenida al webinar Administra tus finanzas personales desde una visión empresarial. Sabemos que es un tema de suma importancia para muchos. Quiero arrancar presentándome para los que nos acompañan por primera vez. Mi nombre es Ana María Leaño, yo soy la coordinadora de servicios al egresado del programa de egresados y allí es donde trabajamos en varias estrategias que nos permitan estar más cerca de todos ustedes, nuestros egresados. Y en esta dirección y hablándoles de esta línea y de la oferta del programa de egresados, quiero tomarme un segundo para hacerles dos invitaciones muy importantes mientras le damos espera a quienes están conectando. Ya somos cerca de 61 personas, entonces quisiera hacerles dos invitaciones muy importantes de la universidad para ustedes, nuestros egresados. La primera es que este jueves 11 de noviembre en la universidad, en el campus, vamos a estar celebrando el cumpleaños número 73 de la universidad. Y además también estaremos con el Festival del Bowl. Entonces, todos ustedes están bienvenidos. Es la primera oportunidad en estos 2 años que vamos a tener ingreso para nuestros egresados. También nos va a servir como un piloto para que ustedes puedan regresar al campus y a su universidad. En este momento, por el chat, estamos compartiendo el link en el que se pueden inscribir. Es el jueves 11 de noviembre y estamos entre 12:15 y 5 de la tarde, con varias presentaciones culturales. El evento lo abre palabras de la rectora y bueno, vamos a tener un espacio súper especial para ustedes, nuestros egresados. Inscríbanse, por favor, la inscripción es indispensable. Ya saben que por este tiempo pues, de aforos y de muchas medidas de bioseguridad es importante que podamos inscribirnos y tener un poco más de control en el acceso. Entonces los invitamos a inscribirse. La segunda invitación que les tenemos hoy desde el programa de egresados es a participar en la campaña La vacuna es de todos. ¿Cómo pueden participar? La vacuna es de todos es una campaña institucional que busca llevar al menos 65,000 dosis de las vacunas contra la COVID a comunidades vulnerables de nuestra ciudad. Entonces, es un programa institucional. La universidad, junto a otras organizaciones, está llevando dosis de vacuna y está haciendo jornadas de vacunación. ¿Qué necesitamos? Manos. Y ustedes, como egresados, si pueden ser voluntarios, sería una nota para nuestro programa. Los invitamos a participar. La tarea del voluntario es una tarea logística, es una labor muy fácil, pero que ayuda mucho de recolección de datos y de estar ahí pendientes de lo que necesita el personal médico. Aquí pueden ver el correo si les interesa, a donde pueden escribir. Y además, por el chat también les estamos mandando el link para que se registren, obtengan toda la información y de verdad que se animen a acompañarnos a estas jornadas. Estamos de domingo a domingo, así que hay para cualquier horario y cualquier persona que esté en disposición de dar un poquito de su tiempo, pues va a ser de mucha ayuda, no solo para la campaña, sino lo más importante para estas comunidades. Entonces, ya están las dos invitaciones que quería hacerles. Ya somos cerca de 95 participantes. Buenas tardes de todas maneras para todos. Bienvenidos a este webinar de Administra tus finanzas personales desde una visión empresarial. Listo, antes de que comencemos, porque sé que se conectan es para el tema al que lo citamos, quiero comentarles cómo funciona este espacio. Hoy contamos con una invitada que hará una presentación que tiene una duración entre 45 y 50 minutos.
Hacia el final de la intervención de nuestra invitada vamos a tener un espacio habilitado de entre 20 y 30 minutos dedicado a resolver las preguntas de ustedes. ¿Cómo pueden hacer sus preguntas? Si ahorita mismo identifican en la parte de abajo derecha de sus pantallas, van a ver un icono que dice preguntas y respuestas. Por allí pueden formular sus preguntas en la medida que va transcurriendo la charla. Si usted entra y ve que la pregunta que va a hacer ya está, usted puede votar por esa pregunta para que el equipo que está detrás del webinar pueda seleccionarlas y hacérselas llegar a nuestra experta invitada. También, si el tiempo lo permite y si la opción de su preferencia es participar con voz, entonces tiene la opción de levantar la mano. El icono de levantar la mano está al lado del de preguntas y respuestas. Y en la medida de que podamos, abriremos sus micrófonos y los habilitaremos para que puedan hacer su pregunta de esta manera. Para no tomar más tiempo de esta invitación y esta cita que nos reúne hoy como comunidad uniandina, les quiero presentar a nuestra invitada. Ella es María Fernanda Acuña, es ingeniera industrial, especialista en finanzas y magíster en administración de la Universidad de los Andes y cuenta con una experiencia laboral de más de 20 años en el sector financiero. Ella es nuestra egresada tallerista de hoy. María Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te estoy escuchando muy pasito. Miramos cómo... Ya puedes abrir tu cámara si nos haces el favor. Claro que sí. ¿Ya mejoró el volumen? Ya mejoró el volumen, sí, señora. Ya estoy abriendo la cámara. Listo. Ya deberías estar bien. Espérame, el volumen creo que sigue bajo. ¿Podrías saludar a nuestros invitados a ver cómo te escuchamos y que ellos también nos den su retroalimentación por el chat, por favor? Claro que sí. Muy buenas noches para todos nuestros egresados uniandinos, mis contemporáneos probablemente y todos pues mis compañeros de universidad. No sé si me escuchan en este momento mejor. Sí, María Fernanda, te estamos escuchando mejor. Creo que la recomendación es que estés, así como estás cerquita, creo que estás a tu equipo, entonces ahí el sonido mejora. Entonces, bienvenida y nada, puedes arrancar. Bien, mil gracias. Muy buenas tardes para todos. En esta tarde nos reunimos para revisar el seminario, el webinario Administra tus finanzas personales desde una visión empresarial. Mi interés es encauzar esta atención a las finanzas y tratar, el propósito de esta charla es aportar desde mi formación como un especialista en finanzas las herramientas aprendidas y hacerlas aplicables a la vida diaria. Adicionalmente, esperamos poder determinar un objetivo financiero de largo plazo que te permita la acumulación de riqueza necesaria para asegurar una vida más plena. También proponer un proceso sistemático que te permita medir de manera periódica el progreso para hacerse más consciente y facilitar las decisiones de la vida. De igual manera, entender que nuestras finanzas se consolidan en estados financieros, los cuales reflejan las decisiones que toma tanto una empresa como una persona en su diario vivir. Para empezar, vamos entonces a revisar, perdón un segundo, no me quiere pasar la página. Vamos a revisar un glosario de términos financieros. Entonces, vamos a revisar, ahorrar. Entonces, es evitar un gasto o consumo mayor. Puede ser en agua, papel, energía o en cualquier otro tema en lo que se genere gasto. Invertir, en cambio, se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad económica o negocio con el objetivo de incrementarlo. Entonces, no es lo mismo ahorrar que invertir. María Fernanda, discúlpame, los saluda Nicolás Martínez del programa de egresados. En este momento no estamos viendo tu presentación todavía. ¿Puedes compartirla, por favor? Claro que sí, un momento, por Sí. favor.
Ahora, ¿me pueden confirmar? Ya, ahora sí la estamos viendo. Muchísimas gracias. Puedes continuar. Gracias a ustedes, qué pena con ustedes. Bien, sigamos entonces. La nueva palabra que vamos a ver es capital, que es el conjunto de activos y bienes económicos destinados a producir una mayor riqueza. Contabilizar. Para una empresa es indispensable contabilizar. Para nosotros debería ser una actividad que estuviéramos realizando permanentemente. Entonces, contabilizar es registrar una partida o cantidad en los libros de cuentas. Presupuestar. El presupuesto es un plan de acción, es un cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. Es un plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo previsto, expresado en términos financieros, el cual debe cumplirse en determinado tiempo. Por lo general se hace anual, pero uno podría divinamente tener un presupuesto de manera mensual. Evaluar es estimar, apreciar o calcular el valor de algo. Y evaluar una inversión, determinar si esta inversión tiene posibilidades de generar una ganancia. Capitalizar, entonces, es convertir algo en capital. Para que uno quisiera tener capital, para tener una forma rentable de hacer una inversión. Dinero, conjunto de monedas y billetes que se usan como medio de pago o cambio, respaldado por un país o nación. Puede considerarse como una medida estándar que facilita comparar el valor de las cosas. Finanzas, es la administración del dinero para lograr objetivos específicos, tomando en cuenta los riesgos. Los riesgos siempre son importantes de valorar en el momento en que estamos intentando realizar una inversión o en el momento en que estamos estimando nuestras finanzas. Integra, obviamente, todos los aspectos financieros de los estados financieros, los activos, los pasivos, el patrimonio, ingresos, gastos y los excedentes, y otros que puedan mantener un buen control y garantizar el uso eficiente de los recursos. Para poder hacer un análisis, un seguimiento a nuestra economía personal, traté de resumirlo en 6 puntos importantes. Vamos a revisar estos 6 pasos de un sistema que les permitirá tener una mayor conciencia de sus finanzas personales, de cómo están utilizando sus recursos monetarios y cómo evitar la disyuntiva entre vivir su vida y los resultados financieros que van a tener en ella. La intención es lograr un mayor foco en sus decisiones y tener resultados consistentes con sus objetivos y metas para que estos puedan, no se queden en sueños, sino que se vuelvan una realidad. Entonces, el primer paso que uno debería tomar para revisar sus finanzas personales es identificar cuáles son sus recursos y cómo ofrecerlos para solucionar problemas a otras personas y así obtener ingresos. Entre los recursos que he identificado podrían verse los recursos espirituales. Para ellos les dejé como tarea investigar sobre la apuesta de Pascal. El segundo recurso sería revisar su estructura ética y moral, lo cual les da un marco regulatorio que facilita la toma de decisiones, qué puedo y qué no puedo hacer, y el porqué de cada una de las acciones. La tercera fuente de recursos serían sus sabidurías y conocimientos. El conocerse a sí mismo, sus valores, sus virtudes, sus talentos y sus capacidades, y hasta dónde puedo llegar, qué soy capaz de hacer, qué puedo ofrecer a mis congéneres en aspectos de conocimiento, técnicas, qué conocimientos profesionales puedo entregar, qué valor ofrezco para contribuir a construir mi entorno. ¿Cómo uso y empleo mis recursos en beneficio propio, en beneficio de la sociedad y de la construcción de mi entorno? La cuarta fuente de recursos son nuestras relaciones.
Es importante distinguir 3 tipos de relaciones. La relación que tenemos con nosotros mismos. ¿Cómo es nuestro diálogo interno? ¿Qué es lo que nos decimos a nosotros mismos y cómo nos tratamos? Esta es una fuente de valor bastante amplia que siempre deberíamos utilizar a nuestro favor. El segundo punto de las relaciones serían las relaciones con los demás. ¿Son relaciones que manejamos con intercambio de valor? ¿Nos apoyamos mutuamente con las personas con las cuales nos relacionamos? ¿Estas relaciones realmente nos reconfortan o nos están produciendo algún tipo de escozor o incomodidad? Y la siguiente fuente de relaciones es nuestra relación con el entorno. ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Y cómo estamos aportando a él? La quinta fuente de recursos que identifiqué la componen la alimentación, el ejercicio, la salud. El tipo de alimentos que ingerimos y la manera como nos ejercitamos en cuanto para tener un mejor cuerpo y una salud lo mejor posible es una fuente de energía que es bastante importante y que debemos manejar para mantener nuestra energía alta día a día. La sexta fuente son los bienes materiales, muebles o inmuebles, y los bienes monetarios. ¿Cómo administras estos bienes? ¿Los estás desgastando? ¿Los cuidas? ¿Los inviertes? Perfecto. El segundo paso bien importante para mantener unas buenas finanzas y muy saludables es definir objetivos y metas. No hay empresa que no defina objetivos y metas dentro de su proceso de fabricación o producción o prestación de servicios. Nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo. Una de las importancias de definir objetivos y metas está en hacerlo de una manera SMART, como es nombrado en inglés. ¿Qué tienen que contener nuestros objetivos? Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo. ¿Qué significa específicamente ser relevante? Que estén asociados con nuestros objetivos y metas de vida, de obtener recursos, de bienestar. Es lo más importante. Tienen que estar, por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a decir que nuestro objetivo es entrenar sentadillas por 10 minutos para mantener mis músculos tonificados diariamente. Entonces vemos que es perfectamente específico, el verbo es un verbo de acción y tiene claro cuánto es el tiempo que le vamos a dedicar y cuál es el objetivo, mantener los músculos tonificados diariamente en el proceso de entrenar. Otro objetivo que podríamos tener es destinar 1 hora diaria para leer en inglés con mi hijo cada noche. Es muy específico y muy claro cómo debería mantener ese tiempo. Otro objetivo muy claro podría ser invertir X cantidad de dinero de manera mensual para aumentar mi capital. Siempre, siempre, a cada objetivo que vamos a hacer, tenemos que asignarle recursos, tanto en tiempo como monetarios. Podemos tener objetivos que no van a tener un gasto monetario, que no estén asociados con ello, pero en todo caso debemos asignar el recurso al menos del tiempo. El tercer paso para realizar las finanzas personales es determinar las reglas para toma de decisiones y el cuarto paso es realizar un presupuesto de tus ingresos. Un segundo, listo. Entonces, para determinar las reglas de la toma de decisiones, vamos a revisar nuestras creencias. Es importante saber qué tipo de creencias tengo en mis finanzas personales. ¿Vivo en un mundo abundante? ¿Puedo porque creo que puedo? ¿Mi vida está en manos del destino o mi destino está en mis manos? Esas creencias que son muy empoderantes nos permiten generar mejores resultados. También debemos basarlo en nuestros valores y virtudes. ¿Qué valores, por ejemplo, qué valores deberíamos tener o qué virtudes? Yo les traigo unas preguntas
para tratar de hacer una reflexión sobre cuáles son nuestros valores. Si realmente soy un ser autónomo, me estoy comprometiendo con mis objetivos y metas, ¿realmente le estoy haciendo un seguimiento a mis resultados? ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Tomo buenas decisiones? ¿Soy disciplinado? Cada uno de los valores que están asociados a estas preguntas nos ayudan a empoderarnos aún más de nuestra vida y a tomar mejores decisiones financieras en cada proceso. También debemos revisar nuestros objetivos basados en prioridades. ¿Cómo es que vamos a distribuir nuestro ingreso en el momento de realizar nuestro presupuesto? ¿Qué es primero? Nuestras necesidades de supervivencia, nuestras necesidades de seguridad y protección, las necesidades de socialización. Queremos aumentar nuestro valor, nuestra riqueza, nuestra capacidad de ofrecer una oferta de valor. Y en el tema financiero específicamente, ¿tenemos claro cuáles son nuestros excedentes? ¿Cuántos son nuestros excedentes? ¿Y cuál es el objetivo financiero en el cual estamos invirtiendo nuestros excedentes? Cuando nosotros tenemos claro este tipo de cosas, este tipo de objetivos, podemos más fácilmente definir qué es lo que vamos a hacer. El siguiente paso es registrar las decisiones. ¿Por qué es importante registrar las decisiones? Así como las empresas, nosotros también tomamos muchas decisiones diariamente. Cuando nosotros sabemos cuánto es nuestro salario, qué rendimientos hemos obtenido de nuestros ingresos, y adicionalmente, si tenemos un plan B en el cual podamos definir si estos ingresos se están generando de buena manera o no, tenemos claro que tenemos que diversificar también nuestros ingresos, no solo nuestras inversiones. ¿Y cuánto es exactamente lo que estamos generando? En la misma medida, cuando nosotros identificamos nuestros egresos, ¿en dónde los estamos aplicando? ¿A qué gastos? En este ejemplo, por ejemplo, pues tenemos alimentos, vestuario, salud, transporte, cuotas de créditos, pero tenemos muy claramente determinados nuestros excedentes. Cuando nosotros determinamos nuestros excedentes, es fácil adicionarlos por medio de la utilidad en el balance general y con esto incrementar nuestro patrimonio. De igual manera, la decisión de cómo vamos a emplear nuestros recursos nos puede decir fácilmente dentro del balance general, que es el que nos da el estado perfecto de nuestras finanzas, si lo vamos a destinar al proceso de inversiones, si vamos a tener una casa o un apartamento, si vamos a destinarlo a un carro, y tenemos que tener en cuenta que algunos de estos activos van a sufrir un proceso llamado depreciación. ¿Cuánto va a ser nuestra deuda hipotecaria o nuestra deuda de vehículo? ¿Cómo es que vamos a apalancarnos en procesos financieros para poder capitalizar en bienes, muebles o inmuebles, o en inversiones, esos recursos que estamos produciendo de manera mensual? El registro de nuestras decisiones entonces nos hace conscientes de cómo podemos, por medio de el uso de los excedentes o de la generación de los mismos, incrementar nuestro patrimonio. Entonces, la propuesta es adoptar la meta por excelencia de la gerencia financiera, maximizar el valor de la empresa, el principal accionista de tu vida, que eres tú. Vamos a ver dónde no invertir. Uno no debe llevar, no llevar registros contables. No llevar registro de lo que hace le permite a uno olvidar fácilmente y no aprender de los aprendizajes que le puede dejar el hecho de invertir más sus recursos, de no saber qué hacer con su dinero, de no saber dónde lo está gastando. Tener los excedentes quietos en una cuenta de ahorros o como efectivo en la casa a disposición de gasto sin
sin mayor medida. Cuando uno tiene los excedentes siempre en su cuenta de ahorro, pues los excedentes simplemente se le vuelven plata de bolsillo. Entonces es importante manejar estos en una cuenta separada especial. En activos no productivos, por ejemplo, tener una finca solamente de recreo. El hecho de tener una finca de recreo genera gastos, pero no es un activo que te vaya a generar rendimientos. O en comprar por comprar solo por aprovechar descuentos. Uno debería ser muy racional en sus compras para poder generar más excedentes en cada periodo en el cual reciba ingresos. Cuando los gastos son superiores a los ingresos, una vivienda con cuotas muy altas, exceso de vestuario o entretenimiento. Cada exceso lo que hace es disminuir nuestros excedentes y no permitirnos generar capital. Entonces, es importante medir este tipo de gastos. Invertir en un negocio que no conoces. Permitir que otro administre sin ningún control. No hacer seguimiento a las inversiones. Una de las cosas que las inversiones generan es compromiso. Es necesario hacerle seguimiento para entender su funcionamiento y para saber tomar decisiones de salida que no solamente son importantes las de entrada, sino el momento de salida para poder obtener buenos rendimientos. Entonces, ¿dónde deberíamos nosotros tener invertidos nuestros excedentes? La primera parte, o lo que más uno debería tener en cuenta, es invertir en sí mismo, en capacitación, en educación, en idiomas y en relaciones productivas. Esas relaciones que lo hacen crecer a uno, que lo retan, que le generan temas de conversación que son valiosos y que nos permiten crecer. Hablando ya de instrumentos financieros, uno debería poder invertir o puede invertir en instrumentos de renta fija, como son CDTs, bonos de deuda o bonos emitidos por el gobierno, o en plataformas de negocios especializados, las cuales veremos algunas en próximos slides. Esta forma de invertir, pues como les digo, es renta fija. Desde el momento en que uno inicia la inversión, puede saber cuánto va a ser sus excedentes o su rentabilidad. De otra manera, también puede invertir en renta variable, fondos colectivos de inversión o en divisas. En renta variable, digamos que la prioridad o lo más representativo de la renta variable son las acciones, y los fondos, que son los fondos comunes ordinarios, que se llamaban antes y ahora que son los fondos de inversión colectiva, pues los veremos un poquito más adelante. Otra forma de invertir en bienes inmuebles, en bienes como vivienda para rentar, en bienes locales comerciales, por ejemplo, o fondos inmobiliarios. Los fondos inmobiliarios tienen la ventaja de que nos permiten exponer nuestro capital a diferentes tipos de riesgo y a diferentes inmuebles, no solamente a uno, con lo cual uno podría balancear un poco mejor su inversión. La otra parte importante donde uno puede invertir es en negocios. ¿Qué debería uno hacer para invertir en negocios? Buscar las necesidades de otras personas y resolverlas. Buscar socios y crear negocios y nuevos productos. La búsqueda de socios es un proceso muy importante porque te permite generar una sinergia con los conocimientos de la otra persona. Entonces uno no necesita estudiarlo todo. Cuando se une con los demás, es importante conocer en amplitud la posibilidad de relaciones y de conocimientos y de negocios y servicios que puede ofrecer, con los cuales puede generar un nuevo ingreso. Comercializar también es una opción. Comercializar es buscar un producto que pueda servirles a las otras personas y simplemente comprarlo a mayoreo y distribuirlo en pequeñas cantidades. Y vender, comprar y vender sus recursos es muy importante también en la posibilidad de que puede generar rendimientos. Estos son algunas de las formas en las que se pueden generar recursos. Vamos a ir ahora sobre más al detalle de cada uno de los temas de las inversiones. Vamos a mirar instrumentos financieros de inversiones en renta fija. Cuando yo hago una inversión en renta fija, lo que hago es destinar un capital que me va a producir unos intereses en el tiempo y me los van a devolver como un valor futuro.
Esta remuneración es un porcentaje del valor del capital y es el reconocimiento del uso de los recursos por el tercero al cual se los estamos dando como inversión. Es importante ver que la renta fija pues nos ayuda muchísimo a crecer, pero es una renta que es estable, el riesgo es bastante bajo y no nos estamos exponiendo a mayor riesgo, entonces el resultado de la inversión tampoco va a generar una gran rentabilidad. También es importante ver cómo funciona la capitalización compuesta, pero yo quiero que, aunque la capitalización compuesta ayuda mucho al crecimiento del capital, quisiera mostrarles cuando se hace un esfuerzo de capital de una sola vez en capitalización compuesta en 5 años. El crecimiento no es nada excepcional, pero si hacemos el esfuerzo de capitalización compuesta, adicionando el esfuerzo personal de hacer esta inversión año a año, no solamente hacerla en un solo millón, sino 1 millón anual, el esfuerzo y las bondades de la capitalización compuesta son muchísimo mayores. Vamos a ver un poco sobre la inversión y la remuneración en acciones. Cuando nosotros hacemos una inversión en acciones, lo que hacemos es comprar una participación de la empresa en la cual estamos invirtiendo. ¿Qué implica esto? Que vamos a estar expuestos a las utilidades o a las pérdidas de las empresas. Por eso es que es importante revisar qué tipo de empresas en la cual estoy realizando yo mi inversión. ¿Cómo sé cómo gano? Tengo que comprar barato y vender un poco más caro. Eso hace que mi inversión genere rentabilidad. ¿A través de quién puedo hacer este tipo de inversiones? A través de la Bolsa de Valores de Colombia. Y hay algunos tipos de plataformas que ya nos permiten hacer las inversiones. En InvestBots, por ejemplo, que es del Grupo Bancolombia, o en Tri, son 2 aplicaciones que se hacen de manera robótica. El costo de la inversión es menor, el valor de la transacción es menor, no tenemos que pagar una comisión tan alta como un comisionista de bolsa, y es una muy buena forma de empezar a invertir en acciones. Para invertir en bolsa, la bolsa, ustedes sabrán, no se puede invertir directamente. Tenemos que conseguir siempre un comisionista de bolsa que nos permita hacer las inversiones a través de ellos. Estas inversiones, desde luego, por ser un comisionista, tienen unos capitales mínimos y tienen un costo de inversión un poco más alto. Entonces, debemos construir un capital previamente para poder acceder a este tipo de inversiones. La remuneración de inversiones en divisas. Otra forma de obtener ganancias de capital es invertir en divisas. Igualmente, lo que estamos exponiéndonos es al riesgo cambiario. Lo que tendríamos que hacer es tratar de conseguir la divisa a un bajo precio y venderla de una manera a un mayor precio. En el mercado colombiano, estas son todas las empresas que se ven en la pantalla, son las que están supervisadas por la Superintendencia Financiera y están registradas por ellas y donde se genera un menor riesgo en el tipo de inversiones en divisas. Hay plataformas internacionales que no están registradas ni supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, pero en todo caso nosotros podemos realizar inversiones allí. ¿Qué es lo importante? Tener en cuenta que el riesgo es mayor, que en dado caso en que no nos responda la plataforma, no vamos a poder entrar a hacer una reclamación con las autoridades de Colombia. Entonces va a ser un poco más riesgoso en hacerlo en plataformas que no están registradas y que no están supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para hacer inversiones en los fondos de inversión colectiva, los fondos de inversión colectiva, así sean fondos de renta fija, terminan convirtiéndose en fondos de acciones, donde tenemos que tener en cuenta el proceso de inversión. Tenemos que comprar el valor de compra de la unidad y cómo se están moviendo los activos subyacentes, o sea, los activos que son parte de ese fondo, para saber cómo va a estar nuestra remuneración.
Entonces es importante hacerle un seguimiento a todo el entorno económico, a todas las noticias, a todos los temas de regulación que pueden modificar las condiciones de las inversiones en las cuales están invirtiendo el fondo. Todo esto puede ser aprendido con el tiempo, leyendo, investigando, después de decidir a qué fondo voy a entrar, cuáles son mis activos subyacentes y cómo debería yo manejar mi inversión en el fondo. Usualmente en el muy largo plazo, los valores de unidad de cada uno de estos fondos van siempre crecientes, pero en momentos, por ejemplo, como la crisis financiera del 2008 o ahora con el tema de la pandemia, pues muchas de las inversiones se vieron afectadas. Entonces es necesario también identificar cuándo es el momento de salir, no solo de invertir, sino de salir para no tener pérdidas exageradas en nuestro portafolio. Últimamente hay nuevas plataformas. Esta plataforma de inversión, AdoSense, perteneciente a la Bolsa de Valores de Colombia, permite a pequeñas empresas lograr desintermediarse del sistema financiero y conseguir recursos directamente del público. Este tipo de recursos son en menor escala, son en renta fija, las empresas son estudiadas y tienen que cumplir ciertos requisitos para que les permitan hacer este tipo de emisiones. Son empresas más seguras, son empresas que tienen unos crecimientos y unos valores de ventas importantes y es una muy buena manera de comenzar el proceso de inversión. La inversión, ustedes pues obviamente encuentran esto en la página web y se pueden hacer montos desde 200.000 pesos. Entonces es una opción bastante interesante para empezar a invertir. Otras opciones e inversiones alternativas que han salido son como los préstamos. Hay plataformas en donde se unen a las personas que tienen necesidades de recursos con las personas que tienen excedentes de recursos. Y vamos a ver esta que se llama Prestanza. Esta plataforma lo que hace es unir Buenas tardes, creo que se nos desconectó María Fernanda. Vamos a intentar reconectarla lo más pronto posible. Gracias por su comprensión. Mientras nos conectamos de nuevo, podemos ir dejando nuestras preguntas en el panel de preguntas y respuestas para al final de la sesión formulárselas a María Fernanda. Buenas tardes. Seguimos intentando comunicarnos con María Fernanda. Puede ser algún tema con la electricidad. En Bogotá llueve muy fuerte en este momento. Ya les informaremos qué vamos a hacer si ella se logra conectar nuevamente o si hay otras opciones. Ya nos comunicamos.
Para David Orjuela y las otras personas que nos están preguntando sobre si esta sesión quedará grabada, por supuesto que sí, todos nuestros webinars quedan públicos en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook. El día de mañana a todos los inscritos les estaremos enviando estos enlaces. Qué vergüenza con ustedes, perdí la luz por un momento. Bueno, María Fernanda, no te preocupes, entendemos que el clima en Bogotá está bastante complicado, entonces puedes retomar cuando quieras. Listo, perfecto. Ya íbamos casi a terminar. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces les decía que en este momento hay algunas formas de acceder fácilmente a inversiones alternativas. Entonces hay nuevas apps, como por ejemplo Prestanza, que nos permite encontrar a las personas que son deficitarias de capital con personas que tienen capital para inversión. Y a partir de una garantía hipotecaria se pueden realizar préstamos. Esta empresa lo que hace es conectarlos juntos y dejar la garantía hipotecaria para la persona que quiere hacer una inversión. Adicionalmente está Mexpress, que es una plataforma, pero que nos permite hacer empresas que tienen facturas de sus compradores, de sus clientes que no han cobrado, las pueden vender a descuento a través de ellas. Estas empresas, Mexpress, por ejemplo, y Investment Latam, también nos permiten hacer el encuentro entre los dos y hacer el proceso de manera directa. C-Socio es un portafolio de inversiones, que este sí no es colombiano. Sería interesante revisar qué tipo de inversiones se permiten, pero básicamente también permite la diversificación en acciones de varias empresas, creo que alrededor de toda Latinoamérica. Lo importante sería entonces entrar, preguntar y mirar dependiendo de las opciones de inversión que ustedes tengan y la disponibilidad de recursos. Esas serían básicamente las inversiones que detecté que son ahorita disponibles y que podría pues cada uno de nosotros entrar a revisar. Hay algunas recomendaciones finales. Las recomendaciones serían, siempre debe tener unos objetivos, entender cuándo es el momento de entrada y cuándo es el momento de salida y seguir esos objetivos. Determinar desde luego el monto a invertir, el tiempo de permanencia que uno está dispuesto a tener esta inversión, estimar el nivel de riesgo que tiene cada una de estas inversiones, determinar una rentabilidad esperada que siempre debe ser mayor a la inflación. En el momento en que nosotros estemos invirtiendo en un instrumento financiero que tenga inversiones o rentabilidades por debajo de la inversión, de la inflación, pues no tenía ningún sentido tener nuestro dinero allí. Definir los momentos de entrada y salida, monitorear las condiciones, es importantísimo. ¿Qué es lo que está actuando sobre esa inversión? ¿Cuáles son las noticias que lo afectan? ¿Qué cambios de mercado están afectando estas inversiones, las empresas en las cuales vamos a estar invertidos? Porque es ello lo que nos permite anticiparnos para identificar los momentos de salida, si están bien o si debemos permanecer o no.
El objetivo siempre debería ser maximizar la riqueza personal. Y con personal implica todas las inversiones que se hacen, no solo financieras, sino en nuestro ser, en, en qué es lo que sabemos, en qué es lo que podemos ofrecer a los demás, en cómo servimos. Esto es muy importante para mantenerse en crecimiento y en progreso constante. Y saber que su mejor activo siempre son sus conocimientos y que la mayor capacidad de producción es la que tienes tú mismo. Nadie la va a reemplazar. Ningún tipo de inversión financiera o de otro tipo va a reemplazar tu capacidad de producción. Esos serían entonces mis mensajes, mis recomendaciones y pues las experiencias que he logrado acumular en este tiempo de vida y de proceso laboral y profesional. Muchísimas gracias, María Fernanda. Entonces ya tenemos algunas preguntas en el panel de preguntas y respuestas. También les recuerdo lo que dijo Ana María al principio, el que quiera hacer su pregunta abriendo el micrófono, creo que vamos a tener tiempo para poder abrir los micrófonos de los que quieran conversar con María Fernanda. Solo es cuestión de ubicar el botón de levantar la mano. Entonces, pues ya sin más preámbulos, vamos con las preguntas. Voy a arrancar con una que llegó desde el chat de Luis Ernesto González. Él pregunta, ¿hay alguna forma de invertir algún monto pequeño para los hijos menores de edad y que se vayan enterando de este mundo financiero? Sí, digamos que eh, para los niños menores de 18 años hay que cumplir algunas condiciones para que ellos sean directamente los titulares, pero tú sí puedes tener a tu nombre la inversión hecha para que sea para tu hijo. O sea, no es más sino tener como el juicio de separarla. Hay algunos tipos de seguro que dan esos ahorros para que después a los niños les paguen la universidad en el momento en que sean mayores. Sería cuestión de investigar si eso es exactamente a lo que te refieres. Pero si es, digamos, compra de acciones, tú las puedes comprar a tu nombre y después simplemente traspasarlas en la medida en que no te lo permitan hacer. Pero de todas maneras, pues valdría la pena investigar si hay algún tipo de procedimiento legal que le permita hacer inversiones a nombre de los niños desde este momento. Pero de lo contrario, pues como digo, a tu nombre y con el juicio de no tocarlas es una perfecta opción. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, tenemos otra pregunta que es de Yolima Beltrán en el panel de preguntas y respuestas. Ella quiere saber cuál es tu opinión acerca de los bonos de carbono. De los bonos de carbón, digamos que no he revisado esa opción perfectamente, pero si es un bono debe ser una inversión de renta fija. Depende de la empresa o empresas que los emitan. Ya tendrías que entrar a mirar cuáles son las condiciones específicas de los bonos, cuáles son los riesgos asociados, cuál sería, digamos, la posibilidad de que la empresa no cumpla y por qué, y después de evaluar esos aspectos, pues tomar la decisión de hacer la inversión. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, voy a permitirle abrir el micrófono a Carlos Durán, que tiene la mano levantada. Carlos, ya puedes activar tu micrófono. Hola, hola, hola. Muchas gracias. Eh, Bueno, bueno, no, yo quería, pues acabas de mandar una pregunta por escrito y es, yo soy consultor independiente y tengo ciclos, digamos, de bastante y otros, digamos, de unos valles. O sea, y mi pregunta es en cómo, digamos, en el manejo del dinero, porque tú dices que digamos que no tener plata quieta en la cuenta. Pero digamos en qué punto uno establece que es colchón y en qué punto uno establece que es inversión. Esa es mi pregunta. Y la otra pregunta es, yo vivo afuera, vivo en Europa, digamos, las inversiones y estoy recibiendo recursos tanto en euros como en pesos en Colombia, digamos, como qué tipo de inversiones serían más, pues aprovechando el tema de divisa y eso, estando pues como en los dos países al tiempo, ¿no? Mm. sí, bueno, mira, el tema del colchón, ¿cómo lo define uno? Cuando tiene perfectamente claro cuál es su presupuesto de gasto, ¿sí? Entonces, por
por eso es que yo siempre digo que es lo mejor tener muy claro cuáles son sus gastos de supervivencia, cuáles son sus gastos de relacionamiento, etcétera. Si uno tiene muy claro eso, tú ya sabes cuánto es tu colchón, porque tú dices, listo, estoy gastando, digamos, por dar un ejemplo, 2.000 euros al mes. Y estos 2.000 euros me mantienen perfectamente el tiempo, digamos, de estadía. Entonces, yo digamos que voy a tener, tú debes saber muy claramente, por ejemplo, cada cuánto estás consiguiendo una consultoría. En el momento en que, digamos, te gastas 1 o 2 meses o 3 meses, ese debería ser tu colchón. ¿Cómo puede uno tener también el colchón invertido? En los fondos comunes, en los fondos de inversión colectiva. Estos fondos son a nivel mundial. Entonces, ya sea en Europa, en Estados Unidos, o aquí en Colombia, cualquier parte de Sudamérica, los fondos tienen más o menos la misma configuración. ¿Qué tendrías que hacer? Buscar un fondo de estos para tener los recursos invertidos. Los tienes invertidos, pero son disponibles en 1, 2, a veces en 3 días. ¿Sí? No los tienes entonces en una cuenta, es muchísimo más sencillo. Ahora, con el tema de la inversión de la parte del riesgo cambiario, pues mientras estés ganando en euros y viviendo en Europa, pues ahí el riesgo se disminuye. Ahora, si estás siempre en Colombia y quieres de pronto no tener mucho riesgo cambiario, pues lo que uno podría hacer es estudiar muy bien cuál es el comportamiento del tipo de cambio euro-dólar o euro-pesos y monetizar los recursos cuando este tipo de cambio sea lo más favorable posible. Y mientras el tipo de cambio no sea tan favorable, pues mantenerlos en euros. Esa sería como mi recomendación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, María Fernanda. Entonces, tenemos otra pregunta. Es un comentario, pero también quiere saber tu opinión. Ricardo Forero dice que considera que la universidad debería ofrecer este curso a todos los estudiantes de pregrado. ¿Qué opinas tú? Pues definitivamente creo que en nuestro país un poco nos hace falta la educación financiera. Eso sí, digamos que es un poquito claro. Yo he sido consultora también de empresas varias veces y he visto muchas empresas que ni siquiera llevan sus estados financieros y que no conocen muy bien su contabilidad. Entonces las empresas se convierten en el dinero de bolsillo del emprendedor y se convierten en un bolsillo más. Y esto realmente no es tan grato y es bastante doloroso ver que muchas personas están haciendo un esfuerzo grande en emprendimiento, pero que los aspectos financieros no son contemplados. Entonces, les puedo decir de una empresa que, por ejemplo, revisé, en la cual hacían carteras y el valor de margen que tenía esta persona para las carteras era 7.000 pesos. 7.000 pesos es una cosa que ni siquiera llegaba al 10% del valor de producción de la cartera. Y es muy difícil que las personas lo entiendan en el sentido de que nunca revisamos estas finanzas personales. Yo pienso que sí, deberíamos tener unos cursos, no solamente en las universidades, sino también en los colegios, que le permitieran a la gente entender un poco cómo funciona el tema monetario. Hay muchas personas que llevan sus cuentas en la cabeza y el sueldo se lo gastan 2 y 3 veces. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. La educación financiera es algo que, por lo que tendríamos que propender como colombianos. Lo mismo pasa mucho en el sector del agro. El sector del agro, muchas empresas o muchas, digamos, fincas simplemente están pensando en su supervivencia y a la persona industrial, al industrial del agro le cuesta mucho trabajo mantener salarios en las condiciones en las que los salarios son en Colombia para poder competir con economías familiares. Si la economía familiar entendiera ese proceso y subiera los costos de sus productos a costos más estándar, podríamos tener un mejor desarrollo empresarial. Estoy de acuerdo contigo.
Muchas gracias, María Fernanda. Sí, de acuerdo. Incluso yo pienso que en los colegios mismos debería haber más educación financiera. Desde el colegio deberíamos poder educar a nuestros niños. Así se crean empresarios con más conciencia de las finanzas y, y lo mismo con nuestros estudiantes, pienso yo, de pronto, pero la inversión que se hace en los estudiantes en pregrado es bastante alta, entonces deberían exigir salarios también en condiciones que permitan recuperar esa inversión. De acuerdo, María Fernanda. Bueno, Edgar Colmenares también tiene la mano levantada. Entonces, Edgar, te voy a permitir abrir el micrófono. Ya lo puedes hacer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas, María Fernanda? Sí, señor, perfecto. Mira, María Fernanda, más o menos desde el año 2011 yo estoy llevando lo que tú denominas contabilidad y finanzas domésticas. Y hay un tema que siempre me ha llamado la atención y es la automatización de la tarea. Cuando uno arranca con esto, arranca con Excel y es tanto el desgaste en ese nivel tan precario de hacer la tarea, por ejemplo, en registrar cuentas, en llevar gastos, en categorizar con un Excel y con facturas guardadas. Es tanto el desgaste en tiempo que uno muere en el intento y no hace planeación. Todo el tiempo que tiene para hacer algo de contabilidad y de finanzas domésticas se agota tratando de organizar las cuentas y tener simplemente un estado de pérdidas y ganancias o de ingresos y gastos, pero eso se gasta mucho tiempo. Y el otro extremo es cuando usted ya logra automatizar la tarea y permite y tiene herramientas que casi en línea se ponen en comunicación con cada una de las entidades, con los fondos, con los bancos. Cuando usted hace una compra con tarjeta, automáticamente alimenta la herramienta y usted le queda más tiempo para hacer planeación, para definir objetivos, porque ya tiene históricos, ya están ahí sus históricos de cada mes y puede con eso planear. Ese es un tema que siempre me ha inquietado. Yo todavía no estoy en el lado de automatización, estoy utilizando herramientas, pero me toca hacer algunas conversiones para poder bajar de bancos y poder trasladar, por ejemplo, a archivos en extensión OFX, que son los archivos que se usan para transacciones bancarias y me permiten medianamente automatizar la tarea y tener un poco más de tiempo para planear mis finanzas domésticas. Quiero que me hables de eso, porque es tan precaria el tema de automatización aquí en Colombia con medios de pago y con los bancos que no permiten que herramientas que ya existen le generen a uno una clasificación de gasto rápida y casi que en línea y menos tiempo que se desgasta uno haciendo las cosas manuales y se puede dedicar a planeación, María Fernanda. Pues yo lo que te puedo decir es que en mi última aproximación, en el último empleo que tuve precisamente un proceso, digamos como un acercamiento, un proceso de automatización de este tipo de cosas. Yo sé que en este momento existe un archivo definido a nivel mundial del cual las empresas, las entidades bancarias podrían descargar y entregarle a uno todos los movimientos financieros. Por el momento sé que existe para empresas. No sé cuántos bancos lo tienen, pero sé de al menos uno. Y lo que te digo es, yo pienso que tanto a los empresarios como a nosotros, usuarios del sistema financiero, nos está haciendo falta decirle a los bancos que necesitamos ese tipo de herramientas para poder garantizar mayor información para toma de decisiones. Pero si todavía nos hace tanta falta digamos, la educación, yo creo que somos pocos los colombianos que realmente quisiéramos esa automatización en estos momentos, digamos, de la historia. Hay que definitivamente educar más en finanzas a toda la población para que se convierta en una necesidad como lo fueron en su época los cajeros automáticos. Y en la medida en que eso se vuelva esa necesidad tan sentida, estoy segura que los bancos responderán
entregándonos estos archivos que nos permitan administrar nuestras finanzas de una manera mucho más ágil. Gracias. Lo otro que quisiera de pronto decirte es, bueno, creo que por ahí hay una posibilidad importante de negocio. Claro que sí, María Fernanda. Tengo también a una persona en el chat, Gonzalo Pachón, que dice que tiene algo para aportar a esta respuesta. Entonces, Gonzalo, puedes abrir tu micrófono si quieres. Gracias, muy buenas noches. Pues me disculpan, yo quería unirme a esta reunión, pues, pero no pude por temas ahí imposibles, no me permitieron antes, entonces pido disculpas por eso. A María Fernanda, la panelista, y a Edgar también, pues quería como aportar un poco. Además vi a alguien más en el chat que se llama Felipe Morales, que envió una aplicación que hace justamente eso que preguntó Edgar. Es una aplicación, no sé, no tengo detalles de esa aplicación, Felipe pues de pronto puede darlos, pero mi aporte es que eso, digamos, en Europa existen leyes para que abren, y digamos que eso, sí, o sea, desde el marco jurídico se obliga, digamos, a las entidades financieras a que la información que es propietaria del cliente, de la persona, digamos, del usuario, sea compartida a las entidades que el usuario autorice. Eso ya existe y eso vendrá, digamos, en algún tiempo, no sé cuánto, pues porque aquí este mercado, el mercado financiero es bien complejo y tiene unas particularidades en cuanto a simetría de información y en cuanto a temas de información. Y en cuanto a las adopciones de las cosas que se hacen en los mundos, en los países desarrollados, pues se adoptan muy tardíamente acá, pero ya estamos en esta era en que todos nos enteramos de todo muy rápidamente. Así que eso pues vendrá. Yo, digamos, Edgar, ahora existen otras formas que son más arcaicas, pero existen. Por ejemplo, automatizaciones para que entres, digamos, se puede hacer un robot que entre a tu banco. No entras tú, entra el robot, pone el usuario las credenciales y luego verifica y trae el saldo y lo mete en una base de datos, un Excel que tú estés manejando. Son cosas que se pueden hacer. De hecho, creería que esas aplicaciones que está mostrando Felipe tal vez hagan cosas de ese estilo porque, o si no, funcionan es en el mundo desarrollado. En estos países aquí en este momento no, pero algún día se tendrá que llegar a lo que dice María Fernanda y a lo que pues obviamente contestaría lo que está diciendo de verdad, que es algo así como, por ejemplo, tecnológicamente se podría, si el banco se niega que ingresen a su base de datos, entonces podría disponer un servicio en el que todas las tardes poble, digamos, la información de cada cliente y entonces la entidad que la va a recoger no entra a Bancolombia, sino que entra a un espacio separado que tiene todas las seguridades en la que Bancolombia depositó esa información y después la entidad la jala. Eso en términos pues, de tecnologías. Esa cuestión es un tema más de tecnología, ¿sabes, Edgar? Es un poco más de Más de tecnología. tecnología. Sí, como Y les pues obviamente decía, jurídico aquí en este país. Gracias, María Fernanda. Continúa. sí, como les decía, digamos, por ejemplo, si ustedes han hecho directamente su declaración de renta, ustedes lo que van a encontrar es que la DIAN sí tiene esa información. Entonces, el tema ya existe. Lo que pasa es que no nos ha llegado de pronto a nosotros como personas naturales o como empresas no tan grandes. Pero las empresas grandes, como les digo, ya tienen la disponibilidad de un archivo que está, digamos, su composición ya está definida de manera mundial y puede conectarse por lo menos con ciertos aplicativos de administración contable. Eso existe para las empresas, para las grandes empresas que serían quienes están haciendo estos requerimientos en estos momentos. Pero para las pequeñas empresas y para las personas naturales, todavía no conozco que eso se haga, pero estoy segura que nuestro sistema financiero lo llevará a cabo pronto y que sí, nosotros tenemos mucho que ver en el sentido de que debemos pedirlo. Excelente, muy interesante tema, María Fernanda. Yo particularmente uso una aplicación que se llama Wallet y que tiene la opción de conectarse a algunos bancos, pero en Colombia pues la mayoría no funcionan, pero es una excelente aplicación. Bueno,
Voy con otra pregunta que es de Néstor Guzmán. Él dice, quiero ingresar a invertir en acciones, pero con el objetivo de recibir dividendos de la empresa, no comprar y vender. ¿Existe alguna plataforma o medio recomendado para esto? Plataforma. Digamos que en este momento no lo tengo muy claro. Si quieres hacer una inversión permanente en acciones, pues dependiendo, como te digo, del monto, pues es básicamente contactar a un comisionista de bolsa que sea de tu preferencia y solicitarle digamos, ese servicio. Ellos administran esto de una manera perfecta, pues ya llevan mucha experiencia. Si es en acciones de Colombia, si es un comisionista, claro. En los fondos de acciones vas a ver eso en el valor de unidad de los fondos. Entonces, digamos que no podrías hacer ese retiro tan específico de los solamente dividendos. Sería más con un comisionista de bolsa el que te pudiera cumplir esas expectativas. Muchas gracias. Vamos con una pregunta en el panel de preguntas y respuestas de Luis Pedraza. Él quiere saber si tú consideras que comprar seguros para proteger la vida y el patrimonio es un gasto o es una inversión. Ahí sí te puedo contestar que depende. Depende de la estructura, digamos, un poco de la familia. También depende de cómo te sientes tú, cuáles son los niveles de ingreso que tienes y que quisieras tener en un futuro y del nivel de riesgo de tu trabajo. Conozco una persona, digamos que tengo la certeza de una persona que tenía un trabajo bastante peligroso, digamos, en el sentido de llevaba permanentemente mucho dinero. La empresa le tenía un seguro de vida muy interesante y tuvo un accidente en el que perdió la vida, pero su familia quedó muy bien cubierta. Entonces, yo pienso que uno tiene que tener las prioridades muy claramente definidas. Es innegable que un accidente le puede pasar a uno de una manera muy fácil, pero también es innegable que hay muchas cosas que son eh, que tienen forma de ser prevenidas. Entonces, yo sí pienso que eso va a estar muy en el sentimiento de cada persona, en las creencias que tiene, en la confianza que tiene en la vida, pero obviamente decisión completamente personal. Tendría más en cuenta cuál es el tipo de mi trabajo, cómo estaría, por ejemplo, la pareja, cómo está, en qué capacidad tiene de sobrevivir o no, cuál es el capital que le voy a dejar a mis hijos, digamos, en el momento en el que uno dice, en este momento estoy evaluando el futuro y cómo sería, y entre esas mínimas reflexiones, tomar una decisión. Pero sí, obviamente, o sea, si tú vas a dejar, por ejemplo, si tienes 3, 4 hijos, yo pensaría que 3, 4 hijos ameritan un seguro ciertamente y muy completamente. Si tu pareja no tiene cómo defenderse sola, indispensable. Cosas que hagan que el riesgo sea mayor para la supervivencia de la familia, sería lo que más me facilitaría la decisión de tomar un seguro de vida. Entonces sí, hay que hacerlo, pero evaluando todos los niveles de riesgo, las posibilidades, las seguridades, la posibilidad de que alguien más lo respalde. Son varias las variables que tendría en cuenta y pues obviamente sí, hay muchas, dependiendo de las expectativas de vida que uno tenga, del trabajo que haga, de los riesgos que corre, sí sería importante tomar un seguro de vida. Muchas gracias, María Fernanda. Carlos Bejarano pregunta, ¿qué porcentaje de mis recursos o ahorros es lo recomendable usar para fines de inversión? Yo pienso que eso ahí sí le toca a uno mirar cuáles son sus recursos, cuáles son sus ingresos, cómo los está distribuyendo, hasta dónde es capaz de, digamos, entre comillas, apretarse el cinturón para poder liberar recursos para la inversión.
Te puedo decir una cosa que me dijo, ahí sí estoy replicando que un conocimiento de uno de mis compañeros profesionales. Si ustedes se dan cuenta, los recursos que tenemos para la pensión son bastante pequeños en proporción a lo que nosotros necesitamos en el futuro. Las tasas de interés en este momento, creo que hasta en este momento están en como 3-4% efectivo anual en renta fija, y la renta variable no está pasando de entre 8 y 12%. Entonces, sí creo que uno debería tener como más claras las riendas de su futuro y tratar de hacer inversiones adicionales para poder tener disponibilidad para cuando uno tenga que retirarse de trabajar. Entonces, en ese sentido, yo sí pensaría que uno debería tener entre el 10 y el 20% más. Ojalá pudiera lograr un 30%. Ahora que en todo caso hay otra forma de asegurarse el futuro, y es teniendo sus propios negocios o haciendo inversión en negocios productivos. ¿Cuál debería ser la decisión? Pues cada uno está o sea, es una decisión muy personal. ¿Qué recursos, qué tiempo voy a estar yo invirtiendo en hacer el seguimiento a mis inversiones, en darme cuenta para dónde va la economía, o en hacer el seguimiento a un negocio? Pero que es indispensable revisar un monto adicional de lo que estamos, digamos, obligados a generar para la pensión es muy, muy importante. Muchas gracias, un excelente consejo. Carlos Durán pregunta, ¿en qué casos recomendarías tú usar la tarjeta de crédito y cuál sería el mejor uso posible? El mejor uso posible de la tarjeta de crédito es pagar a una sola cuota. En este caso, las tarjetas de crédito no presentan un cobro de intereses, y pues ese sería, digamos, como el mejor de los mundos. En el caso de que uno quiera adquirir algo que no pueda pagar a una sola cuota, lo máximo, muy máximo indicado serían 12 cuotas. A partir de la cuota 12, el costo, digamos, el costo efectivo mensual de la tarjeta de crédito siempre pasa del 2%. Si uno hace esta compra a 12 cuotas, ya está en el 24 sin hacer interés compuesto, solamente con interés simple. Ahora, si uno lo paga entre mayor número de cuotas haga por encima de 12, pues el bien puede ser pagado varias veces. Entonces, no tiene ningún sentido llevar la tarjeta de crédito a más de 12 cuotas, nunca. Y la mejor manera o la más óptima sería simplemente financiarse por un mes a cero costo. Muchas gracias. Sandra Catalina Contreras quiere saber qué tan recomendable es la compra de cartera de los créditos con el fin de salir de deudas. Lo que tienes que hacer es ver cuánto es el costo ponderado de tu deuda. Entonces, digamos que tengas deuda con 5 bancos. Cada uno de estos va a tener una tasa de interés. Tienes que revisar muy claramente cuál es la tasa de interés que tienes con tus bancos y cuál es la tasa de interés que te está ofreciendo la recompra de cartera. Si la tasa de interés que te está ofreciendo la recompra de cartera es mayor que la que tienes en los bancos, no tendría ningún sentido hacer ese tipo de recompra. Si la tasa de interés es menor, y es menor de manera sustancial, quiero decir, vale la pena hacer todo el cambio de papeleo, toda la renovación de pagarés y todo el tiempo que necesitas para este proceso, innegablemente vale la pena. Entonces, lo importante es saber en qué costo tengo mi deuda en este momento y en qué costo lo podría poner con la recompra de cartera. Si eso te beneficia disminuyendo intereses, es una muy buena opción. Igual manteniendo el tiempo, ¿no? No te vas a ir a una tasa de interés menor, vas a terminar de pagar tus deudas actuales en 12 meses, pero con la tasa de interés menor vas a terminarla pagando en 24. Eso no tiene mucho sentido, a no ser que has llegado a un nivel de deuda que estás gastando tanto en intereses
Entonces, para poder liberar y respirar, necesitas hacer ese tipo de transacción. Pero en lo posible, pues uno tiene que ser muy controlado en sus deudas, saber que nunca pasen más de cierto monto que podrías tener disponible de tus ingresos y que no se vayan a ir muy lejos en el tiempo para que uno no tenga que repagar el crédito muchas veces en pesos colombianos. Muchas gracias. Ricardo Forero quiere saber cuál es tu opinión sobre la inversión en oro. En oro, un commodity. El oro tiene un comportamiento, digamos, bastante anticíclico. Entonces, muchas veces es una forma de inversión importante. Lo que tendrías que ver es cuál es tu portafolio y cómo se correlaciona el oro con el portafolio de inversiones que tiene. Y ahí tomar la decisión. Muchas gracias. Hay otra pregunta, es de Diana S. Ella dice, hoy en día es buena inversión comprar vivienda para arrendar. ¿Qué tipo de arriendo sería el mejor? ¿Tipo de arriendo? Eso no lo entiendo. No sé qué quieres decir exactamente con tipo de arriendo. Sí, ella pregunta en general si es una buena inversión comprar vivienda para arrendar y con tipo de arriendo. No sé, Diana, si nos puedes aclarar un poco tu No sé si pregunta. quieres decir que arriendo directo o que si lo vas a hacer a través de una inmobiliaria o algo. Me imagino que eso es lo que quieres decir. Pero entonces, ¿qué es lo importante cuando uno hace una inversión? Hay que saber que para tener una buena inversión es importante saber que uno debe comprar, a qué precio debe comprar y a qué precio puede vender. El precio de salida es importante para saber el nivel de la inversión. Ahora, la posibilidad de arrendar, pues también es bastante interesante. Lo que tienes que saber es, en el sector en el que estás haciendo esa compra o quieres hacer esa compra, ¿qué rendimiento te va a dar con respecto a la inversión que vas a hacer? Quiere decir, si voy a comprar un apartamento en X precio, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo arrendar? Si eso te parece rentable y está por encima de un CDT al menos, pues vale la pena. Si no está muy por encima de un CDT y vas a correr un riesgo, el activo de todas maneras se deprecia, digamos que al año o cada vez que haya cambio de inquilino, pues tienes que hacer una inversión adicional para poderlo volver a poner en un nivel en el que sea fácilmente arrendable. Todas estas condiciones son las que tienes que revisar para evaluar si esa inversión en ese apartamento va a ser lo suficientemente rentable y cumple con tus expectativas. Perdón, María Fernanda, ¿ahora sí me escuchas? Sí, claro que sí, dime. Qué pena, mira, no, a lo que me refiero con qué tipo de arriendo es, yo he visto que ahora hay arriendos, hay muchas personas que están comprando apartamentos más pequeños en sitios en donde, en proyectos en donde hay muchas ventajas compartidas, ¿sí? Dentro del conjunto. Entonces, claro, el arriendo yo no sé cómo se llamará eso, pero el arriendo es menor, digamos la inversión es menor y de todas maneras tienen muchas ventajas como, no sé, zonas sociales que pueden compartir, ¿sí? O sea, ahora como que lo social se comparte, lo que yo he visto, y ya lo privado que es la habitación, sí, como un espacio pequeño, pues sí es privado, sí es del apartamento. Ese es el tipo de arriendo, no sé cómo se llama, cómo lo llamarán en el negocio. Lo que tienes que ver es cuánto es que vas a pagar por el apartamento, en qué nivel lo puedes, en qué valor lo puedes arrendar y si eso te renta lo suficiente por encima de un CDT por lo menos, que es una inversión de muy bajo riesgo, para saber si vale la pena. Es lo importante siempre en evaluar una rentabilidad es comparar contra algo que ya está un poco más, digamos que tiene menos riesgo o que tiene un riesgo similar, pero que está más estandarizado en el mercado. Entonces, siempre lo que tienes que hacer es eso, comparar cuánto es, cuánto me cuesta
cuánto me va a rentar, digamos, a nivel anual, eh, digamos, cuál sería la inversión que yo tengo que hacer para volverlo a poner en el nivel de volver a rentar, esas cosas, y comparar contra por lo menos un CDT, digo yo. Si está por encima de eso y cumple tus expectativas, pues sí es una opción interesante. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, nos vamos aproximando al final del webinar. En el chat van a encontrar un enlace en el que nos pueden hacer sus comentarios y calificar esta charla. Para nosotros, su opinión es muy importante. Y continuando con el tema de los arriendos, hay una pregunta de Julio Campo que pone un ejemplo. Él dice, si alguien hereda un monto importante, ¿es mejor comprar un bien inmueble propio para vivir o será mejor comprar varios inmuebles y arrendarlos y con lo que se recibe de arriendos pagar un arriendo para la vivienda propia? Pues sí, es una opción de comparar, o sea, tienes que mirar cuánto está costando tu arriendo en el sitio en el que estás viviendo, qué posibilidad de inmuebles tendrías para comprar y qué posibilidad de arrendamiento y ver las diferencias, pero pues eso es investigar, revisar cuáles son las opciones, cuánto es un arriendo que podrías recibir por cada una de estas opciones y cómo te sale mejor. Pero lo importante es hacer la comparación, es hacer esa evaluación. Y todo depende, obviamente, del valor inicial del inmueble, del entorno en el cual, las condiciones de mercado en las cuales se pueden arrendar los varios inmuebles. Eso es lo más importante. Muchas gracias, María Fernanda. Eh, Felipe Morales pregunta, a la hora de invertir en la bolsa, ¿qué características deberían tener las empresas en las que uno va a invertir? Pues yo creo que uno que tiene que mirar, una empresa que tenga proyecciones de crecimiento, cuyos bienes y digamos, cuya estabilidad haya sido probada en los últimos 5 años, eh, que sea una empresa que esté generando dividendos, que tenga continuo crecimiento de ventas, que tenga, o sea, todas las condiciones que te permitan que le veas futuro y que sea una empresa en crecimiento. Usualmente las empresas que tienen acciones en la bolsa pasan por unos procesos bastante difíciles con los que uno puede garantizar que hay seguridad en el sentido de la respuesta que las empresas pueden tener en el mercado. Entonces, son pocas las empresas que se arriesgan hasta ahora, por lo menos en nuestro mercado, a generar acciones, y la mayor parte de esas empresas son empresas que tienen muy buenas proyecciones. Importante saber el sector, las etapas de crecimiento. Uno puede entrar a la página web de cada una de estas empresas y hacer su investigación personal para definir desde su punto de vista si son empresas en crecimiento o no. Muchas gracias, María Fernanda. Les quiero recordar que esta semana, este jueves 11 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños número 73 de la universidad y los egresados están invitadísimos a retornar al campus en esta fecha tan especial. Es la fiesta del bobo y el cumpleaños de la universidad. En el chat encuentran el enlace donde se pueden registrar, entonces están todos muy invitados. Continuando ya con las últimas preguntas, Fernando Díaz dice que ingresó a una de las páginas que tú pusiste en tu presentación, la página de Ascenso, se escribe A2 Censo, pues le pareció una opción interesante, pero encontró un mensaje que le dice que no, que en este momento no aparece nada para invertir, que le aparece un mensaje que dice que próximamente tendrán nuevas campañas. Él no conocía la página y quiere saber si tú tienes alguna idea de con qué frecuencia o cada cuánto aparecen opciones nuevas. No sé la frecuencia, pero la página creo que es muy nueva, creo que no tiene más de 2 años.
pues lo que habría es, ahí tiene una opción de inscripción, inscribirse para que te informen cuando hay una nueva emisión. Listo, muchas gracias. Mónica Velázquez quiere saber qué opinas del ahorro con seguro de vida, como lo que le ofrece BMI o MetLife. Pues el ahorro con seguro de vida usualmente tiene unas tasas bastante bajas de retorno. Eh, es lo único que te puedo decir, o sea, digamos que como ahorro, o sea, como inversión realmente no es muy buena, pero pues te da un cubrimiento de seguro de vida que usualmente tampoco es muy alto. Me gustaría que compararas el valor de la inversión que estás haciendo contra el pagar exactamente lo mismo por un seguro de vida para que puedas determinar si el retorno o el seguro que estás pagando o lo que te darían como monto de seguro es más abajo o más arriba para que tomes una decisión, puedas establecer si está valiendo la pena lo que estás haciendo o no. Muy bien, muchas gracias. Enrique Tobo dice, en Estados Unidos se puede invertir en acciones sin comisionistas de bolsa y en forma directa e inmediata con la bolsa, con solo tener su número de identificación y quiere saber por qué no es posible hacer esto mismo en Colombia. Mira, no estoy segura, pero creo que hay una forma de hacerlo. Me parece, esa no la, digamos que no la revisé profundamente últimamente, pero sería cuestión de investigar, ¿sí? En todo caso, pues las acciones de los Estados Unidos que se pueden hacer en todo el mundo, pues debería. Lo que pasa, digamos, con nuestro mercado es que es un mercado todavía muy pequeño. Son pocas las empresas colombianas y creo que son pocos los emprendimientos que empiezan con la bolsa en mente, ¿sí? Y creo que eso también nos falta. Si ustedes ven los emprendimientos que salen en Silicon Valley y cosas por el estilo, lo que salen es que de una vez entran a bolsa y parte de ese emprendimiento lo están diversificando y empiezan a tener unas ganancias de capital por otro lado y también empiezan a haber inversionistas que hacen ese tipo de inversión. En Colombia estamos todavía un poco reacios a hacer emisión de acciones. Son muy pocas las empresas que realmente hacen eso. En ese sentido también nos falta un poco de educación financiera. Muchas de las empresas colombianas podrían estar en bolsa. En Estados Unidos hay 3 niveles de bolsas. Entonces hay 3 niveles de empresas, de tamaños de empresas a las cuales se puede exponer un inversionista. Aquí solamente tenemos este primer nivel, que es básicamente el único que hay, y esta empresa de Ado Censo lo que realmente está haciendo es emisiones en bonos. Es una emisión de renta fija, es una inversión innegablemente que no tiene comparación contra un CDT que está emitiendo cualquier banco o entidad financiera, pero de todas maneras tampoco es inversión en acciones. Yo pienso que en todo eso tenemos que evolucionar y pues espero que el país pueda hacerlo pronto. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos con las últimas preguntas. Astrid Suárez pregunta en el chat, continuando con el tema de los arriendos, fuera del leasing habitacional, ¿en dónde se pueden encontrar inmuebles en los que se pague el arriendo como parte de pago para la posterior compra, o esto en Colombia no existe? Es que lo que el leasing es un producto financiero y el producto financiero pues está, digamos, restringido a las entidades financieras. Entonces, el leasing es el instrumento por excelencia para hacer ese tipo de inversión, ese tipo de compra, pues con ese tipo de financiamiento. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Ya para ser puntuales con el final, así como fuimos puntuales con el inicio, vamos con una última pregunta, pero igual en la pantalla ustedes encuentran los datos de contacto de María Fernanda, si puede ser útil para alguna asesoría ya particular. Natalia Gómez, ya esta sería la última pregunta, quiere saber cuál es el valor óptimo de un arriendo de un establecimiento comercial o de una vivienda, calculándolo como un porcentaje del valor comercial de estos.
Lo que pasa ahí, mira, eso no es, el valor de un arriendo nunca está dado por un porcentaje del valor comercial o del valor del inmueble. El valor del arriendo para que el inmueble se arriende está dado por el valor de mercado. Entonces, si una persona quisiera arrendar un apartamento y digamos que tú lo quisieras arrendar en 2,5 millones, pero a su alrededor él encuentra fácilmente 2 millones de pesos o 1,800, muy seguramente no vas a arrendar. Entonces el valor óptimo es el valor que más puedas obtener dependiendo de el valor de mercado. No lo puedes fijar porque tú quieras, sino porque es el mercado el que te lo fija. Si realmente es lo mismo que cuando uno va a vender una casa. No puede decir, no, es que mi casa cuesta 3,000 millones de pesos. Pongo un aviso y la casa nunca se vende porque ese no es el valor de mercado. Porque en el entorno encuentran casas similares en condiciones diferentes de precio. Entonces, la manera es revisa el entorno del apartamento y con base en el entorno y las características obviamente que tengas de diferenciadoras con los demás, vas a establecer el precio. Excelente, bueno, muchísimas gracias María Fernanda. Hemos tenido muy buenos comentarios en el chat y les recuerdo a los asistentes también dejarnos sus comentarios en el enlace que aparece con la encuesta. No nos queda más que agradecerte por tu tiempo y por este excelente contenido. Muchísimas gracias María Fernanda. Con muchísimo gusto. Creo que es parte de mi responsabilidad social entregar parte de mis conocimientos. Espero que los que los hayan recibido los puedan aprovechar, que les sirvan de mucho y pues fue con mucho gusto en todo caso. Muchísimas gracias y muy buena noche para todos. Bueno, muy buena noche.